hola, ¿qué tal? Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Aló, ¿qué tal? Encantado de estar acá y felicitaciones por el aniversario. Muchas gracias. Resumo rápido un poco la situación para luego tú nos... El Señor de los Milagros fue pintado por un esclavo negro, Benito de Angola. Es de presumir que él procedía de Angola, que es una nación africana, y que con el tráfico de la mayoría de la población afro, la población negra que dio el Perú vino de Guinea, vino de Angola, de esa zona, ¿no? Que eran los portugueses, básicamente los traficantes de esclavos. En 1651 lo pinta, 1651, o sea, la colonia tenía solo 100 años, un poco menos, más o menos 100 años, en la finca de propiedad del señor Diego Tevez, que queda en Pachacamilla. No es en Pachacamac, a veces uno se confunde y piensa que es en Pachacamac, al sur de Lima. No, Pachacamilla estaba en los extramuros de Lima, en las afueras del muro. Había un muro, pues se llamaban los extramuros, un muro que rodeaba Lima, y afuera del muro quedaba esta huerta que se llamaba Pachacamilla, porque las indígenas, la gente que trabajaba ahí venía de Pachacamac, pero no es en Pachacamac como muchas veces se cree. Entonces él lo dibuja, y lo dibuja a un Cristo de tez oscura y un Cristo chiquito. No es un Cristo grande, no es ese Cristo de rasgos europeos que nos ponen muchas veces que parece un vikingo, no. O sea, seguramente Cristo debe haber sido bajito, porque la gente en esa época era bajita, debe haber sido moreno, porque los judíos eran en esa época más pegados a los árabes, no había habido esta mezcla tanto de los judíos con los europeos como se dio en la Edad Media. Entonces seguramente debe haber sido de pinta árabe y bajito, chiquito, 1,60 m, una cosa así, pues no es ese señor grandazo, gringo, que nos ponen en los dibujos, pintón, no, debe ser hasta feíto, pues, o sea, la realidad, ¿no? Entonces, en 1655 hay un tremendo terremoto, muy fuerte, muy fuerte, uno de los más fuertes que había en la capital. Se cae todos los muros y no se cae este. Entonces la gente empieza a decir, mire, no se ha caído el muro, esto tiene pues hay algo milagroso. Hay la historia también de que mandan pintar, ¿no? Mandan borrar, y el hombre a la hora que agarra la esponja con jabón para limpiar el muro se le paraliza el brazo. Entonces se genera pues una gran devoción. En 1771 el virrey Amat, gran pecador, pero mandó a construir una iglesia, la iglesia de las Nazarenas, porque Micaela Villegas, la Perricholi, que era su amante, le decían Perricholi porque en francés se afrancesó el tema. En realidad en las discusiones le gritaba perra chola. Entonces en las discusiones la gente se ríe y le pone Perricholi, pero en verdad el insulto que le lanzaba a Amat, pues dice que se tiraban las ollas. Amat era catalán, era su amante, mucho menor que él. Ella lo convence, este amor tan profundo y tan curioso que tuvieron, y hace la iglesia, ¿no? La iglesia de las Nazarenas. Y luego la devoción, pues en 1683 la madre Antonia Lucía del Espíritu Santo funda el Beaterio. Luego las discípulas fundan el monasterio. El color morado es porque dicen que el Señor de los Milagros, el Dios, en una de las oraciones sintieron ellos muy fuerte de que tenían que utilizar ese color. Entonces se utiliza un hábito en honor a la señora Antonia Lucía del Espíritu Santo. Nace la hermandad en 1766, Amat la organiza. Y bueno, tenemos ahí pues esta gran procesión, un grupo de 5 sectores, 75 hermanas cada sector, hay cantoras, cargadores, alfombra de flores y toda esta gran identificación que hay en Colima. Mira, sí, esa es una historia que es una historia fascinante, y que para cualquier, digamos, historiador de los símbolos y de las tradiciones es algo fascinante por la cantidad de capas que se manifiestan en esto. Como tú bien has dicho, digamos, hay que ir un poco más atrás y entender cuando se... El contexto. Reparten las encomiendas. Ya. La encomienda de Hernán González, y te estoy hablando del siglo XVI todavía, termina abarcando lo que hoy día modernamente es Pachacamac. Entonces, él tiene una huerta efectivamente fuera de la ciudad de Lima, donde hoy día está el jirón Huancavelica, digamos, o sea, cerca al actual monasterio de las Nazarenas, y lleva a sus indos tributarios para trabajar en la huerta, porque él era encomendero. Y eso se conecta con el hecho, acuérdate, son los primeros años de la conquista, son los primeros años de la evangelización, y Pachacamac era el sitio neurálgico religioso de la costa central peruana.
Ah, donde está el oráculo. Exactamente. Que lo queman los españoles para tener calor, ¿no? Bueno, y hay un terremoto esa noche. Algo queda, ¿no? Algo queda de Hernando Pizarro no llega, exactamente. hace frío, y ante los indios que se quedan alucinados, él agarra a su ídolo, un poco en burla y un poco por esto, y lo incendia para tener calor, y hay un terremotazo esa noche. Y pensaban que era porque los españoles habían quemado a su dios. Habían quemado. Entonces, hay este famosísimo oráculo de Pachacamac que se asocia a la digamos, divinidad vinculada con los temblores. Claro, el Taita temblor. Entonces... Eso es Cusco. Pero hay esta idea entre los indígenas que hay pues la divinidad que te controla o que maneja o que, digamos, define los temblores. Entonces... En esta migración, digamos, o en estos indígenas en la huerta de Hernando González, pintan una primera imagen en esta zona que después se conoce Pachacamilla, porque los indígenas tributarios que venían de ahí venían de Pachacamac. Entonces, y de alguna manera la devoción y la naturaleza sincrética de la devoción podría tener sus orígenes ahí. Ok. O sea, estamos mezclando la religión antigua con el catolicismo. Así es. Cuando miraban el cerro y decían, ya no se va a llamar el cerro, no sé, algún nombre tal, ahora es San Pedrito. Ok. Se mezcla la religión con lo... Entonces, y por eso que tú tienes, curiosamente, dentro de la misma imagen, que es un Cristo crucificado, el Señor de los Temblores de El Cusco. Entonces, por alguna razón asocian al Cristo crucificado con el Dios de los... digamos, claro, porque los cronistas dicen que cuando llegan y ven la religión católica les parece fascinante a los indígenas, claro, por los colores, la pintura, la música, la estética, ¿no? Así es. O sea, les parece les gusta. Así es. Y además esto... Porque si han sido protestantes, no, pues los protestantes no tienen... No hay imágenes. No tienen toda esta estética que tiene el catolicismo. Claro. Y esto tú lo ves en los trabajos, digamos, más recientes sobre, digamos, evangelización, que era... más bien dentro de los indígenas que estaban en el virreinato, un símbolo de estatus, de, digamos, modernidad. Ahora corramos un poco. Identifican entonces, Señor de los Milagros con el antiguo Señor de los Temblores. Y entonces, así es. Entonces, se da una primera imagen ahí y aparentemente, aunque no hay fuentes directas de esto, esta devoción continúa. Lima cambia rápidamente su demografía de una demografía, digamos, indígena española a una demografía negra española, ¿no es cierto?, con el advenimiento de los esclavos. La mayor parte de la población era negra, ¿no? Era negra, exactamente. O sea, Lima, si tú ibas en esa época, de cada 10 habitantes, 6 eran negros, ¿no? O incluso más, ¿no? Sí, tú lees la descripción en la época y era una ciudad negra. Era una ciudad blanca-negra, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces... Y esa devoción aparentemente es asumida por los esclavos negros, también evangelizados, y efectivamente el primer registro histórico de esta pintura es de 1651. Que lo pinta Benito. Por este esclavo negro, efectivamente. ¿Y cómo un esclavo negro pinta una cosa tan bonita? Se supone que ellos no tenían... Pero es que no te olvides que el esclavo urbano es diferente al esclavo rural. Toda esta tradición, digamos, de música. ¿Quién le enseñó a pintar? Es que es muy bonito. Es que el esclavo doméstico era un esclavo educado. Yeah. Y la tradición, si quieres, haciendo un arco histórico del mundo afroperuano con las letras, con la música, tiene su origen en el contacto que tenían los esclavos domésticos con las Porque alguien le tiene que haber enseñado familias, a Benito a pintar, porque es linda la imagen, es muy bonita. Porque era una cuestión prestigiosa en ese momento. O sea, hay un lado de la esclavitud que obviamente es terrible, pero hay otro lado de la esclavitud, quienes trabajaban en las casas, en donde es una cuestión de prestigio tener esclavos educados. Ya. Entonces, incluso, tanto es así que en el siglo XVIII aparecen normas para que no vistan a las esclavas con tanto lujo, porque se considera una frivolidad. Porque hay una idea que quienes trabajan para ti tienen que estar bien en todo sentido. Y había pues la confianza, el trato, sexo incluso. Así es. Mucho... Entonces, esto, digamos, podría explicar a este esclavo que, digamos, sabía pintar porque era un esclavo
digamos, urbano y doméstico. Nos piden un corte, pero interesante eso, porque yo siempre me he preguntado cómo este chico era esclavo y sabía pintar tan bien. Alguien le enseñó, lógicamente. No, me está contando una cosa deliciosa, pues que yo no sabía que había un regimiento exclusivamente negro, afro, en Palacio, y que Alan García lo eliminó en el primer gobierno. Claro, uno de los escuadrones que custodia Palacio, del regimiento de escolta Mariscal Nieto, que fue restaurado con el gobierno pasado, era un regimiento exclusivamente de negros. Que eso tiene un origen virreinal, de que viene del regimiento de pardos que cuidaba el... Claro, esas tradiciones todas se las cargó Alan en el primer gobierno. Se le ocurrió porque se le ocurrió a él poner a los húsares de Junín, y después Humala restablece parcialmente a los coraceros. Los restablece totalmente. Los coraceros de Nieto. Pero claro, este regimiento no lo hemos vuelto a tener. Los dragones negros. Este escuadrón dentro del regimiento no lo hemos vuelto a tener, que es una pena porque es parte de la tradición peruana. De la historia peruana, ¿no? Sí, pues pero García hacía lo que le da la gana. Sí. Pues sí, la verdad es que la historia no sé qué tanto le importó. Sigamos, cuéntanos. Entonces ahí está, digamos, vinculación entre la devoción al Señor de los Temblores con Pachacamilla, con el barrio, ¿no? Entonces, hay esta primera pintura, efectivamente, como todo culto nuevo, el virrey, que en ese momento era el conde de Lemos, la prohíbe o empieza, digamos, a preocuparse. En el reporte del fiscal que hay en 1855, dice que espontáneamente 1655 habían 200 personas, que para ese momento eran muchísimas. ¿Y por qué el conde Lemos quería prohibirlo? Porque todas estas devociones espontáneas podían tener potencialmente pues un tufillo o a idolatría, ¿no? Digamos, cultos que no estaban adecuadamente regulados. Era ya un barrio negro, los negros habían podido traer sus devociones, etcétera. Entonces lo manda a, digamos, prohibir. Y efectivamente está esta tradición que el albañil iba a pasar yeso blanco sobre eso, no puede, se le paraliza el brazo. Esto llega a oídos del virrey. El virrey visita esto y se convence que esto es una devoción genuina, y ordena más bien que se construya una ermita, que es la primera ermita que hay. En paralelo viene una quiteña a casarse con un peruano que termina siendo viuda, se hace devota de la imagen que se veneraba en esta ermita, y funda ella, al comienzo irregularmente, una ramificación de la orden carmelita que se llama la Orden de las Nazarenas. Entonces, y en Nazarenas, porque la devoción del nazareno, que viene originalmente de Sevilla y de muchos otros sitios, usaba hábito morado. En Sevilla usan morado, tienes razón. Morado porque es el color del Jueves Santo, es el color de la Cuaresma. La influencia andaluza que es muy inmensa, fuerte, inmensa. Entonces es el color de la Cuaresma, es el color del recogimiento, el color del luto. Digamos, Cristo morado usa estos hábitos morados y está, digamos, cargando la cruz en penitencia. Entonces es una forma de reflejar la penitencia. Entonces, la existencia de este convento es irregular hasta más o menos 1715. Después se regulariza con una orden del rey de España, que, como hemos conversado otras veces, tenía el Real Patronato, entonces podía autorizar, y el papado refrenda esa nueva fundación, y se funda ya en 1730 el monasterio de las Nazarenas, como un brazo de las Carmelitas. O sea, en el sentido que es un monasterio de clausura y es un monasterio que tiende a la contemplación. La iglesia la instaura Amat, ¿no? Exacto. Con la Perricholi. Bueno, en realidad no exactamente. Amat, que en muchos aspectos fue un gobernante bastante sagaz, se da cuenta que acá hay mucha obra pública, ¿no? Muchísima obra pública. de la época, ¿no? Hizo el Paseo de Aguas. El Paseo de Aguas, la Plaza de Hacho, un montón de obras. Amat fue un alcalde, o sea, fue un virrey bastante alcalde. Sí, mucho. Muchas obras públicas. Y era un hombre, pues, que no te olvides, había sido virrey en Nápoles, tenía toda esta experiencia, digamos, de gobierno anterior. No era un hombre inexperto. Pero era muy corrupto, ¿no? Bueno, eso dicen, ¿no? Hay esa tradición de Ricardo Palma, que se estaba embarcando y habían pintado en la pared, ya se te acabó el Perú.
y que además recoge un pedazo de carbón y pone acá, jijiji, 5 millones me llevo de aquí. No sé si la has leído. No, es muy famosa esa maravilla. Tradición de Ricardo Palma. Sí. Qué maravilla. No, mira, hay de los casos de corrupción del virreinato probados. No, sí, abajo, okay, porque no vamos a desviar con el tema. Entonces, y harto choreo, amigo. Vamos al otro. Entonces, él pide o hace que haya una especie de censo de digamos, impuesto en las canteras del Cerro San Cristóbal para la construcción ya de una iglesia importante en las Nazarenas. Y eso se digamos, inaugura en 1771. Tenemos llamadas, sí, tenemos un montonón. Y por eso, sí. por eso es que el escudo que está en la iglesia de las Nazarenas es el escudo de Amat, en homenaje al virrey Amat. Al virrey Amat. Interesante. Nos llama 0824-802, nos está llamando Miguel desde Arequipa. Hola Miguel, ¿qué tal? Te escucha acá el historiador Novoa para conversar. Buenos días. Mire, muy interesante lo que están hablando, ¿no? Temas de religiosidad, pero más me parece de historia que de religiosidad. De todas maneras, me gustaría hacerle una pregunta a su invitado. No sé si podría confirmar con la palabra de Dios, la Biblia, el hecho de que todo lo relacionado a lo que se hace en esta festividad del Señor de los Milagros es aprobado por Él, es bien visto por Dios, ¿no? O sea, históricamente los hechos muestran de que es un Señor que fervorosamente cumple los milagros. Las pruebas están ahí, eso es indiscutible. Pero ¿cómo podemos saber que esto proviene de Dios? ¿No? Se ha estudiado el Señor de los Milagros, pero vamos más allá. Vamos hasta el punto donde llegamos hasta cómo lo ve Dios todo esto. Muchas gracias. Pero es una pregunta de índole religiosa, pero no la podemos absorber nosotros. Siguiente llamada, por favor. Sara nos llama del Callao. Sara, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo Hola, ¿qué tal? están? Y efectivamente, Sarita, como el Señor dice, no solamente se habla de la devoción del Señor de los Milagros, sino de la historia de nuestro Señor de los Milagros. Emocionada de escuchar, y es así. Y yo pienso que lo que mueve todo esto es la fe. Claro. Esa fe tan resistente que trajeron nuestros hermanos, los africanos. Aquellos africanos que con tanto dolor sufrieron una travesía desgarradora. Pero sin embargo... Yo te cuento un caso personal. Mi padre era muy devoto del Señor de los Milagros, iba siempre a las novenas. Y yo le pregunté un día, ¿por qué eres tan devoto? Me dice, porque a mí de chico me dio meningitis y se moría 1 de cada 10. Y mi abuela me llevó al Señor de los Milagros. José Carlos Mariatti le pareció una locura, pero dijo, bueno, ya no era creyente, ¿no? Pero dijo, bueno, ya llévala. Lo llevó al Señor de los Milagros, rogaron por el Señor y se salvó. Entonces me dice, yo tengo una deuda. Entonces hasta el día que se murió fue el Señor de los Milagros. Qué bonito. Muy curioso. Y mira, yo lo que creo, lo que es extraordinario del Señor de los Milagros es que efectivamente prueba, o sea, es la evidencia material, digamos, evidente de que el proceso de evangelización en el Perú fue un proceso, para empezar, integrador. Porque si hay algo que nos integra en el Perú es el Señor de los Milagros y la fe católica. No, es identidad de Lima, ¿no? Entonces Lima y del Perú, digamos, en general, es un elemento integrador. Entonces, digamos, justo esto va, porque claro, eso es algo que no entiende la izquierda. Por ejemplo, yo soy un tipo laico, ¿ya? Yo creo en la separación Iglesia-Estado. Pero sí está bien que en la Constitución se mencione que la Iglesia Católica tenía un elemento constitutivo en la identidad peruana, porque es verdad, no lo puedes negar. Además, yo siendo absolutamente laico, pero es un tema que no lo puedes quitar. Es como que ya que no hablamos castellano. ¿No? Es algo integral en nuestra cultura peruana, en nuestra cosmovisión. Y es algo que es integrador. Es algo que no quieren entender, que a veces les explican y le dicen no. O sea, está presente. Está digamos, presente y está presente, y insisto en esto, como un elemento integrador de la sociedad peruana. Porque, otra vez, tú vas al Cusco y el Inti Raymi no es un elemento integrador. Es una fiesta diseñada fundamentalmente para el turismo externo. No está en la cosmovisión de los cusqueños. Lo que está es la devoción local o la fiesta local, que es el Corpus Christi. Sí, claro. Entonces, tú no entiendes el Perú sin esa integración. Y ese es,
si quieres, el milagro en sí mismo de lo que fue la evangelización. Entonces, por eso cuando se habla acá del proceso de extirpación de las idolatrías y la quema del dios de Pachacamac, efectivamente, habrá sido un momento traumático, pero lo que terminó quedando fue una cosa integradora. Sí. Juan Carlos nos llama de Los Olivos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Hola, un saludo ¿Qué para tal? ti, Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Preguntas cortitas. Sí. La imagen que se pasea en procesión es una réplica del original, ¿en qué año se pintó? Hay otra imagen también que está fuera de la iglesia o contigua a la iglesia, que está en un mural, ¿en qué año se pintó? Y otra preguntita, ¿hay documentos papales que hagan referencia a esta devoción? Y si podría hacer una breve referencia a la cruz que está en el Cerro San Cristóbal. Gracias. Muchas gracias. Te preguntas si es una réplica lo que se pasea, Claro. si hay documentos del Vaticano sobre los milagros y si la cruz de Cerro San Cristóbal de dónde aparece. Y sí, gracias por la Otra buena pregunta. pregunta. La razón de la imagen, efectivamente, la imagen quedó en la ermita, es la imagen que uno todavía ve cuando entra a la iglesia de las Nazarenas, Claro, sí. pero la imagen que se pasea tiene también un origen muy antiguo, viene de 1687, cuando Sebastián de Antuñano, que fue el gran patrón, digamos, el que institucionaliza el culto a esta imagen, decide, por un milagro que le había ocurrido a él, que le había curado unos dolores de cabeza, aparentemente un tumor cerebral, decide, después del terremoto de ese mismo año, de 1687, que fue posterior al de 1655, hacer una réplica de la imagen y pasear la imagen por el barrio de Pachacamilla para, digamos, aliviar, espiritualmente a las personas luego de este terremoto. Entonces, originalmente el lienzo tenía una copia y esto se ha, probado, científicamente, porque en los finales de los años 90 se llevó el lienzo a ser restaurado al Museo de Osma. Corremos Entonces, un poquito, estamos en y en el otro lado está la Virgen de la Nube, en homenaje a Antonia Maldonado, que fue esta quiteña que funda el Colegio Nazareno. ¿Hay documentos papales? Y ella, claro, está el documento, está el documento de la fundación del convento, que se hizo en 1730, que obviamente necesitabas el respaldo, El digamos, visado papal, del Papa, claro. Y lo tercero, la cruz del Cerro San Cristóbal. ¿Qué cosa? Te pregunta por qué apareció esa cruz, por qué tenemos esa cruz por el Cerro San Cristóbal. No conozco realmente la historia, pero debe haber sido como casi todas las cruces de camino A mí me que parece hay en el Perú, una ¿no? Manco Inca, ¿no? Es cuando sitia la capital y un grupo de españoles se refugia del Cerro San Cristóbal No y cuando sé. estaba a punto de ser derrotados, se les aparece, o sea, ellos se sienten que están inspirados por San Cristóbal y derrotan. Creo que por ahí viene la historia. No, Me comprometo a revisarlo. Ya. Pero hay algo de ahí, por ahí creo que viene la historia del Cerro San Cristóbal. Puede ser. No sé. Ese episodio con Manco Inca es en el sitio del Cusco, que fundan la Capilla pero acá- del Milagro, pero acá hay un porque hay la ataque. aparición Sí, de la sí, sí, Virgen, sí, ¿no? sí. Pero acá hay un ataque, me parece, en esa época. A Lima. Sí, Puede ser, acá ¿no? está, fue. Sí. Manco Inca parte un ejército cusqueño a Lima, ataca al cerco del Cusco. Ya. De Ataca, todas maneras, en la digamos, clase de el historia valle. mañana me comprometo a mirar eso. Pero sí, tuvo que ver con un incidente bélico, me parece. Ya. Hubo un cerco de Lima, acá cuenta, sí. Ok. Al valle y la gente se refugia, se refugia en el cerro, sí. Se refugia en el Bueno, cerro. muchas gracias por haber estado con No, nosotros. encantado, Aldo. Muchas Gracias por la invitación. Gracias.